Pero aquí se convierte en una especie de monopolio necesidad. ¿Por qué? Porque es la capacidad administrativa lo que mantiene la prestación del servicio. Yo me preguntaría otra vez, cambiémoslo pues, atrevámonos a asignarlo, a ver qué pasa. ¿Se ha tenido información de que llegó al punto de que los mismos contratos se hacían, digamos, como al calzo, de que ningún otro contratista pudiese aplicar para las licitaciones? A mí, gracias a Dios, nunca me salió eso, pero sí habían personas que contaban que salían animales o a veces te daban, digamos, en el almuerzo te daban arroz con pollo supuestamente, pero el pollo literalmente estaba hasta crudo. Estoy obligado no a aplicar discrecionalidad, como en ese caso sería el caso, que yo, como titular, discrecionalmente decida, bueno, estos ya ganaron mucho tiempo y le vamos a dar la oportunidad a otro. Eso sería discrecional. En los años 90, el Estado salvadoreño inició un intenso programa de privatización de los rubros más importantes de su economía, convencido de la máxima que ordenaba entregarse sin reservas en los brazos de los mercados internacionales. Los gobiernos de los expresidentes Alfredo Cristiani Burcar y Armando Calderón Sol implementaron eficazmente la orden. Privatizaron la banca, las telecomunicaciones, la producción y distribución de energía eléctrica, así como las pensiones. En 1999, el entonces presidente Francisco Flores encontró el Estado entregado casi por completo a empresarios, pero todavía quedaban sectores por vender. En esos años, el sistema penitenciario tenía unos 7.500 privados de libertad, y uno de los problemas que más estrés provocaba al Ministerio del Interior eran las quejas por la calidad de la comida. Se hizo un estudio de factibilidad de cómo mejorar la alimentación y se estableció que el principal obstáculo que se tenía era el procedimiento de administración de los recursos. Es decir, el Ministerio de Hacienda daba una cuota mínima por cada interno que variaba dependiendo la cantidad de población penitenciaria. La administración de centros penales le entregaba un cheque bimensual al ecónomo de cada centro penal, el cual le pagaba en la plaza local a sus proveedores. Entonces eso significaba que todas las economatos de cada centro penal funcionaba al crédito, pagado a 60 y a 90 días. Eso implicaba que recibían alimentos más caros y que la alimentación no era uniforme, sino que los centros penales tenían administración variada, unos mejor que otros. Artículos periodísticos y académicos de la época confirman que en aquellos años los reos se quejaban de que en la comida solían encontrar piedras, cucarachas o grillos. El procedimiento administrativo de compra de insumos, además, permitía corrupciones a pequeña escala. Por ejemplo, los economatos de los centros penitenciarios podían inflar facturas. Fueron estas las razones que Francisco Bertrán Galindo, Mario Acosta Oertel y Rodolfo Garay Pineda defendieron, al menos frente a la opinión pública, para considerar urgente la privatización. Se llegó a la conclusión de que al adquirir en masa y no al crédito, se iba a superar y se iba a mejorar esa situación. Entonces, sobre esa base se estableció un mecanismo en donde se licitó, se estableció un plazo y se licitó. Entonces irrumpió en el mercado Alimentos Prácticos, Aliprac, que empezó a operar en el mercado salvadoreño el 15 de marzo del año 2000.
Ese mismo año ganó la licitación para vender los servicios de alimentación a privados de libertad, según información del Centro Nacional de Registros y de la Oficina de Información de Centros Penales. Se hicieron cálculos para exigir ciertas condiciones. ¿Cuáles eran esas? Principalmente, la una era que toda la alimentación que se proporcionara debería tener todo el control y las deficiencias calóricas que la población salvadoreña tenía. En la Constitución de la Sociedad aparecen como representantes el guatemalteco Alejandro P. Müller Inguvil y el salvadoreño Jaime Hugo Martínez Morales. El 7 de noviembre, casi 8 meses después de ganada la licitación, se presentaron como accionistas y exclusivos propietarios de la sociedad Óscar Alberto Altamirano Gutiérrez, Marco Andrés Baldocky Crit y Alejandro P. Müller Inguvil. Históricamente ha sido un monopolio que ha ostentado una sola empresa aquí en el país. Sin embargo, tampoco tenemos muchos antecedentes de si la prestación de este servicio, cómo funcionaba antes de esa, contratación. Sin embargo, sí habían algunas iniciativas que los privados de libertad tenían, a manera de buscar un menú distinto de la oferta que se contrata de parte de la DGCP y la empresa. Por ejemplo, en Apanteos habían posibilidades, una organización de privados de libertad había implementado con la dirección un día específico en los que los propios privados de libertad podían hacer un menú específico, por ejemplo, sopas o carnes asadas, o sea, un menú que no necesariamente brindaba la empresa y que se vendía y distribuía entre ellos mismos. Marco Andrés Baldocky Crit es hijo del fallecido Archi Baldocky Dueñas, quien en los años 90 fue uno de los empresarios más poderosos del país y que el 30 de septiembre de 2001 fue nombrado vicepresidente de organización del COENA, y posteriormente llegó a ser el presidente de Arena. La familia materna de Marco Andrés también ha estado cerca del partido que gobernó desde 1989 hasta 2009. Por ejemplo, su tío Roberto Crit Ávila, uno de los accionistas de Avianca, que durante más de una década ha sido uno de los más poderosos financistas de Arena. La relación Crit-Arena se remonta a los años 80. Algunos de los miembros de las juntas directivas de sus empresas se convirtieron en funcionarios de los gobiernos del ahora principal partido de oposición. Por ejemplo, Enrique Borgo Bustamante, ex vicepresidente de la República en el gobierno de Armando Calderón Sol, fue presidente de la junta directiva de TACA y en la actualidad es presidente honorario de Avianca. O William Handal, que durante muchos años fue apoderado legal de TACA y en la presidencia de Elías Antonio Saca se desempeñó como ministro de Hacienda. Seguramente deben de haber indicios, de un conflicto de intereses claro entre el contratado y el contratista, ¿verdad? Obviamente eso cierra cada vez más las posibilidades de competencia para este tipo de servicios. Yo como director general tengo un nivel de tercer nivel como funcionario. Mi función siempre fue velar y garantizarme que el procedimiento administrativo que se estableciese respondiera a lo que la ley establecía. Nunca tuvimos observaciones de corte de cuentas y nunca estuvimos plenamente conscientes quién estaba detrás, porque ya no era algo que por lo menos a nuestro nivel tenía que interesar. Si era una SADCB, pues, y acuérdense que la sociedad anónima, sus acciones andan volando en el mercado. Desde enero de 2007 hasta septiembre de 2017, la Dirección de Centros Penales ha pagado a Aliprac $215.720.246 por los servicios de alimentación para centros penales. A principios de cada año, el Estado firma el contrato por un monto, pero al final de cada año termina pagando el doble, porque la población penitenciaria, cada mes que transcurre, crece y crece.
Hay organizaciones internacionales que, en la medida que tuvieron acceso al sistema penitenciario, advirtieron eso a las autoridades, que a partir de estos montos podrían recibir otras alternativas o, en cambio, el mismo Estado poder solicitar otras alternativas. El crecimiento de la población penitenciaria tiene 3 grandes momentos. El primero ocurrió el 23 de julio de 2003, cuando el presidente Francisco Flores implementó el Plan Mano Dura. El segundo sucedió 1 mes y 1 año más tarde, cuando Elías Antonio Saca oficializó el Plan Super Mano Dura y entraron al sistema penitenciario casi 4,000 reos más. El tercer momento ha sucedido en la presidencia de Sánchez Serén. En los 18 meses de vigencia de las medidas extraordinarias, fueron detenidos 11,000 personas más. De acuerdo con los cálculos de la Dirección de Centros Penales, el año en curso terminará con 48,297 reos. La factura por servicios de alimentos aumentó con la población penitenciaria. En el año 2009, el Estado pagó $14.4 millones. En el año 2014, $24.8 millones. En el año 2016, la factura de comida para reos costó $30.1 millones. Es importante señalar que la población penitenciaria ha tenido un crecimiento exponencial en la última década y eso de una u otra forma condiciona, digamos, las variantes que puedan tener los contratos que se consignan al inicio de los años, ¿verdad? Las bases de las licitaciones desde el año 2010 hasta el año 2017 establecen requerimientos que hasta la fecha solo Aliprac ha cumplido. Oferta completa para las zonas oriental, central, paracentral y occidental. 2 plantas de producción de alimentos funcionando. 5 años de experiencia en el rubro. Seguro de $1 millón por intoxicación o muerte como consecuencia de la ingesta de comida. Sistema de seguridad propio para evitar que en las bandejas alguien introduzca pistolas, cuchillos, celulares o cualquier otro objeto prohibido en las cárceles. Los contratos por los servicios ordenan que, como máximo, la comida debe tener 3 horas de preparada antes de ser servida, que el seguro debe ser equivalente al 10% del contrato, es decir, siempre superior a $1 millón. Y si hay incumplimiento de una de sus cláusulas, el Estado prescindirá del servicio que vende la empresa y cobrará el seguro. A mediados de junio de 2011, más de 2,000 reos de los centros penitenciarios de La Unión, Ciudad Barrios, Jucuapa y Usulután sufrieron intoxicación después de comer. Douglas Moreno, entonces director de Centros Penales, amenazó con romper el contrato con Aliprac. En esos días ya estaba vigente la cláusula que permitía cobrar la fianza y terminar inmediatamente el contrato. 1 año y 3 meses más tarde, descubrieron en las bandejas con alimentos 22 celulares, 11 chips, 22 baterías, 10 manos libres, 3 memorias. La presidencia de Funes no rompió con la empresa, pese a que el contrato permitía hacerlo. Se desconoce si la fianza fue cobrada. Sí es importante también ver o recalcar la muy poca contraloría que ha habido en este tema. Realmente no hay una exposición pública de cómo se hicieron, cómo se están haciendo ahora, pero sin duda es, digamos, como en una lectura más global, cómo lo han logrado, pese a que los vínculos de esta empresa son mayoritariamente con el partido de oposición, pero cómo ha logrado una empresa históricamente, pese a la transición de gobiernos, mantenerse como el principal contratista para la distribución de los alimentos de los privados de libertad. El 10 de julio de 2014, Aliprac inauguró la Cocina Escuela en el Centro Penitenciario de Ilopango. 2 años después, abrió una más en el Centro Penal de Apanteos. En ambas, trabajan privados de libertad que quieren ocuparse mientras cumplen la condena que les fue impuesta. El programa puede resumirse así. El Ministerio de Seguridad muestra a la opinión pública la cara de la rehabilitación. Aliprac demuestra que es beneficioso mantener el contrato y a la vez
se ahorra mano de obra, porque no paga ni un centavo a los cocineros que entran al programa. Pues yo comencé acá porque me interesó, mandé una audiencia al director que estaba en ese tiempo, el licenciado Molina Ríos, y me autorizó y él me dijo que me podía involucrar a comenzar a practicar lo que es la entrega de comida en los sectores. Pero antes la cocina no estaba. No, antes la cocina no, más que todo era como un proyecto nada más a implementar más adelante, pero de ahí se vio que era necesario que internos comenzaron a elaborar lo que es los alimentos de toda la población interna. ¿Recibís salario vos? No, hasta el momento no. Han sido muy hábiles en términos de implementar en conjunto con la DGCP programas que evidentemente benefician a la población penitenciaria, pero que también tienen una contrapartida para ellos. Por ejemplo, el programa Escuela Cocina ha sido una inversión importante en las instalaciones del Centro Penitenciario de Ilopango. Efectivamente, esto permitió que un porcentaje de las privadas de libertad tuvieran acceso a una actividad laboral que las mantuviera ocupadas, digamos, y que les diera una capacidad, digamos, a la hora de que ellas pudiesen salir en libertad. Ellas reciben una acreditación, lo cual evidentemente es beneficioso a la hora de buscar un empleo. Y, digamos, hay un beneficio para la población específica de ese centro penitenciario. Sin embargo, Aliprac también recibe un beneficio. No solo ha logrado evidenciar para la administración penitenciaria que es un programa atractivo, que funciona, que es de interés para las reclusas, sino también que ellos reciben en contrapartida una mano de obra que no necesariamente está remunerada, porque es yo te capacito, yo te acredito, pero tú me ayudas. Primero no había ninguna otra empresa con capacidad para competir. Para competir, si la única que quiso competir fue Mr. Donut, Salume, pero no tenía la capacidad técnica ni la experiencia para dar el servicio como lo daba Aliprac. Y entonces, si aquello había sido un hit administrativo, a pesar de que existía ese conflicto, se volvía casi una necesidad, porque aún hoy yo me preguntaría, en este momento, 2017, ¿no es la misma realidad, pues? ¿Y por qué no se cambia, pues? No es sano. Pero todas las instituciones están sujetas a los procedimientos de adquisiciones y contrataciones que la ley establece. Lo que es exigido para las instituciones es hacer los contratos en las condiciones más favorables a las instituciones. Aquellas ofertas que representen las mayores ventajas técnicas, económicamente, para pues, las instituciones. Eso es lo que la ley nos obliga. Esa comida no es lo suficientemente como para darte todo lo que tu organismo necesita. Acuérdate que somos unas personas adultas y te dan una porción significativa, tal vez solo para que, por decirlo así, no te muras. En muchas ocasiones, no sé si alguna vez vos has visto videos de personas que están en el penal. Si vos te fijas, es raro que vas a ver una persona que esté así como bien fornida, por decirlo así, y si hay personas gordas, porque sí lo hay, pero es porque tal vez ya han sido así afuera, ¿verdad? Pero sin embargo bien se nota que bajan de peso por el tipo de comida que les dan. ¿Y el sabor cómo es? Es un sabor simple, sin sal, sin nada, todo tiene yodo. Si vos no tenés nada en qué comer, en la mano te toca. Y si tenés suerte, alguien te regala una pichinga de salvacola, la partís y ahí te dan la comida. O sea, como que sos un perro, pues.
Desde 2009 hasta 2017, solo 28 personas naturales y jurídicas compraron las bases de la licitación de los servicios de alimentación para cárceles. Al final, Aliprac fue la única que presentó oferta al Ministerio de Seguridad. Entre las empresas que compraron las bases de licitación están Inversiones Alimenticias INAL, que fundó el 29 de marzo de 2000 Marco Baldocky Crit, accionista de Aliprac. Entre 2002 y 2011, Guillermo José Domínguez Arriaza y Eduardo José Salazar Mallory se desempeñaron como directivos en INAL y en Aliprac. En este caso no es un monopolio. Monopolio fuera si solo esta empresa brinda este bien o servicio. A finales de mayo de 2006, Aliprac llegó a Panamá. El gobierno de la época le otorgó una contratación directa por $23 millones para suministrar alimentos a las cárceles de las provincias Panamá y Colón. El entonces presidente Ricardo Martinelli extendió el contrato hasta diciembre de 2012. El balance del año 2012, archivado en el Centro Nacional de Registros, revela que por lo menos desde 2010, Aliprac es una empresa subsidiaria de Grupo Alimenticios Centroamericanos, es decir, de una sociedad consolidante que en la actualidad está domiciliada en Panamá. No había necesidad de presiones, porque nadie tenía la capacidad para instalar y competir en esa magnitud. Si el único interesado era Salume, y cuando vio el paquete gordo se retiró, dijo, eso no es conmigo. Y aún ahora, ¿por qué no lo hace Alba, pues? Que lo haga Alba Alimentos. A ver qué tal le va. Mientras el discurso oficial sea negar la existencia del monopolio, estarán cerradas las posibilidades de contratar un mejor servicio de alimentación con precios más competitivos.